Hola, ¿cómo estás? Yo muy feliz de que nos encontremos otra vez por aquí. Bueno, como te conté la semana pasada, te contaba de una gran tormenta en la que Pablo iba en un barco para que lo llevaran a Roma. Fue una tormenta muy fuerte, pero al final Dios le dijo a Pablo que le había concedido la vida de todos los que venían ahí. Entonces me imagino que pues Pablo había orado por todos los que estaban en el barco para que ninguno muriera y Dios se lo había concedido. Cuando lograron llegar cerca de la tierra, los soldados dijeron que iban a matar a todos los presos que iban en el barco para que ninguno se escapara. Pero el centurión que iba cuidando a Pablo dijo que no iban a matar a nadie. Y entonces todos lograron bajar. Los que sabían nadar empezaron a nadar y los que no agarraron pedazos de madera o algunas cosas de adentro del barco para poder llegar a la isla. Y fue como todos llegaron salvos, como Dios le había prometido a Pablo. Bueno, cuando llegaron a la isla se dieron cuenta que estaban en una isla que se llamaba Malta. Y nos cuenta Lucas que la gente de ese lugar fue muy amable con ellos y que los trató muy bien. Imagínate que aún seguía lloviendo, que ya habían perdido el barco, que vienes con lo que traes puesto, que estás todo mojado, con mucho frío. Pues la gente de ahí hizo un fuego, les dio, me imagino que algo de comida, a lo mejor algunas frazadas, algunas cobijas para que se sintieran un poco mejor después de haber salido con bien del barco, que como te digo, se había perdido todo. Bueno, pues mientras estaban en este lugar, apenas habían llegado a la isla, pues ocurre que empezaron a hacer como una fogata para calentarse. Y entonces Pablo tomó algunas ramas, algunos troncos para poder seguir haciendo esta fogata. Pero resulta que había ahí una serpiente y tratando de huir del fuego, mordió a Pablo en la mano. Yo no me quiero ni imaginar el dolor que se siente que una víbora te pique, te muerda en la mano. Obviamente la serpiente no es que quisiera morder a Pablo, sino simplemente quería huir del calor. Pero la gente de ese lugar, cuando vio que este animal había mordido a Pablo, pensó que Pablo era un asesino o alguien que había cometido un crimen muy malo y que la justicia natural no lo dejaba vivir. Y como te decía en la semana pasada, muchos de la gente que venía en este barco, pues sí venían los soldados y los marineros, el capitán, pero también venían muchos presos que iban a ser llevados a Roma. Entonces la gente que estaba en la isla pensó que Pablo era igual uno de estos prisioneros que habían hecho algo muy malo y por eso la víbora lo había mordido. Me imagino que el dolor era muy fuerte y a veces así nos pasa, que algo nos ocurre, no lo podemos evitar, pero de todas maneras Dios nos está cuidando y sí sentimos el dolor, pero las consecuencias no pasan a mayores. Porque la gente estaba esperando después que Pablo se hinchara o cayera muerto de repente, porque así es el veneno de las víboras. Pero pues después de un rato, cuando vieron que no le pasaba nada a Pablo, pues entonces pensaron que a lo mejor Pablo era una especie de dios o algo así. Lo que había ocurrido es que Dios lo había cuidado. Y como te digo, nosotros no podemos evitar que nos pasen cosas malas o desagradables o que accidentes nos ocurran, pero cuando estamos con el Señor, estas situaciones se hacen mucho más llevaderas y mucho más fáciles de llevar cuando estamos con el Señor. Bueno, pues así le ocurrió a Pablo. Resulta que en este lugar también había un dueño de muchas tierras que se llamaba Publio y entonces invitó a todos los que estaban en el barco a que se quedaran unos días en su casa, más o menos 3 días. Y los atendió muy bien y estuvieron muy contentos, pero resulta que el papá de este Publio tenía fiebre y disentería. Entonces le dijo a Pablo si podía orar por su papá. Pablo fue, oró por él y Dios lo sanó. Así que mucha gente que estaba ahí en este lugar pues también iba y buscaba a Pablo para que lo sanara. Y Pablo oraba por ellos y Dios los sanaba. Y mientras tanto Pablo les hablaba del amor de Dios y de Jesús y de todo el trabajo que había venido a hacer a la tierra. Los viajes en ese momento eran muy tardados. Y después de 3 meses, cuando el clima fue favorable, Lucas y Pablo y todos los que venían en el barco pudieron hacer el trayecto hacia Roma. Pasaron por otras islas y finalmente llegaron a Roma, que era el destino final. Cuando Pablo llegó a Roma, muchos de sus amigos cristianos salieron a recibirlo y fue de mucha alegría para Pablo encontrarse con que
todos sus amigos habían ido a verlo y le dio gracias a Dios y estaba feliz de que había otros cristianos ahí, como cuando tú ves a tus amigos y te alegra tanto después de una situación difícil encontrarte con ellos. Dice la Biblia que lo encontraron en el foro de Apio y las 3 tabernas, que parece como un lugar como de cuento, pero ahí es donde se encuentra Pablo con sus amigos. Y después, cuando está en Roma, el centurión que lo venía cuidando desde todo el trayecto anterior, pues lo entrega con las autoridades romanas. A muchos de los presos que estaban ahí se los llevaron a la cárcel, pero a Pablo no. A Pablo lo dejaron vivir en una casa alquilada, en un lugar tranquilo donde él pudiera estar más o menos cómodo. Si había un soldado que lo vigilaba, pero él podía predicar y hablar del Señor Jesús sin ningún impedimento y con toda la libertad que él quisiera. Pablo pensaba que cuando llegara a Roma iba a morir y sabemos que Pablo efectivamente murió en Roma, pero por lo menos 2 años tuvo la oportunidad de seguir predicando y de hablar del amor de Jesús. Dice que toda la gente que buscaba a Pablo iba y sin ningún problema pues podía escucharlo y hacerle preguntas o que Pablo orara por ellos. Bueno, pues este es el último capítulo de Hechos y lo puedes leer en Hechos 28. Ojalá te haya gustado esta historia y vamos a hacer una actividad. Hola, hoy te vamos a enseñar a hacer una marioneta de serpiente. Los materiales son pompones de colores, palitos de madera, un hilo, tijeras, resistol y ojos movibles. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar la aguja y meterle el hilo. Y lo que vamos a empezar a hacer es empezar a pasarlo en los pompones. Y pasan súper fácil y lo vamos a atorar hasta abajo. Es importante que le hagas un nudo al final para que haga la trave y no se sigan los pompones. Entonces aquí tú puedes escoger los colores que tú quieras, con el patrón que también tú escojas y de largo que tú quieras. Lo puedes hacer más grande que nosotros o más pequeña si tú quieres. Y así vamos a hacerlo hasta meter todos. Bueno, ya que tengamos todos así, lo que vamos a hacer es poner otro en el lado que vaya a ser la cabeza, el lado principal. Y lo vamos a atravesar, pero esta vez hacia arriba. Y ahora lo vamos a atorar. Vamos a hacerle un nudo aquí en el palo. Entonces hacemos el nudo y lo amarramos aquí. Lo hacemos nudo y hacemos lo mismo con el otro. Y después vamos a ponerlo otro hilo en la parte del medio para que quede de esta forma y se vea más la forma de la serpiente. Ahora vamos a pegar los ojos movibles. Le ponemos resistor, le ponemos poco. Y este es el resultado final. Puedes poner ojos así grandes como estos o chiquitos como estos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Bye. Ojalá puedas hacer estos gusanitos o estas víboras que nos recuerdan cuando algo malo nos puede ocurrir, pero que al final Dios está presente en todas las cosas y sabe que es lo mejor para nosotros. Y también que también envía a nuestros amigos cuando más los necesitamos y que nos sirven como
un alivio para que nos ayuden cuando nos sentimos tristes o las cosas no van del todo bien. Bueno, pues este es el último capítulo de Hechos, está en Hechos 28, ojalá puedas leer esta historia y pues eso es todo. Te mando un abrazo y un beso y nos vemos pronto. Bye.